Ok. Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de charlas GeoCharlas TCubo. Hoy día tenemos con nosotros a Diego González Vidal. Diego hizo su pregrado en Geofísica en la Universidad de Concepción, donde además hizo su doctorado en Ciencias Geológicas. Durante su doctorado fue supervisado por el profesor Klaus Bataille y Matt Miller. Dentro de su doctorado, Diego realizó múltiples trabajos internacionales. Realizó una pasantía en Ginebra y Zúrich, en Suecia, y en la Universidad de Atenas, Grecia, junto al profesor Matteo Lupi. Además, trabajó junto a Dietrich y Christoph en un proyecto con el GFZ. Actualmente se encuentra trabajando como investigador en el proyecto Monitoreo Volcánico de Alto Biobío y hoy día nos va a presentar la charla El tremor de origen sismo-volcánico, una visión desde el volcán Copahue y Villarrica. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por aceptar ser expositor. Gracias, Cata, por la presentación. Hola a todos y todas. Bueno, la charla a continuación, lo primero que quiero hacer es obviamente agradecer a toda la gente que está detrás de lo que les voy a mostrar, que tiene que ver con el trabajo que hemos estado realizando tanto en el proyecto Monitoreo Volcánico como lo que parte del trabajo que hicimos casi al final de mi doctorado junto con Dietrich y Christoph. Bueno, también agradecer al Observatorio Volcanológico Irlanda del Sur por compartir los datos de las estaciones que mostramos en esta charla y que es parte de una investigación que está en camino a ser publicado. La charla que les tengo a continuación en realidad está enfocado más a una charla expositiva, en mostrarle las cosas que hemos observado en términos de lo que es el tremor volcánico. Entonces, entiendo que aquí hay estudiantes de pregrado y posgrado, por lo que de todas maneras voy a hacer una breve introducción sobre lo que el estado del arte de lo que es la sismología volcánica hoy en día y en particular enfocado hacia el monitoreo volcánico. Y eso que la naturaleza de los sistemas volcánicos, los que estamos interesados como geocentistas, tanto geólogos, geólogas, geofísicos, geofísicas, geodestas, etcétera. Em, Hoy en día el hecho de estudiar sistemas volcánicos es algo que se llama como una rama multidisciplinaria y en ese sentido multidisciplinario porque las ciencias básicas que se utilizan para realmente entender la compleja interacción dentro de los procesos dinámicos que ocurren dentro de los volcanes, bajo los volcanes, bajo la superficie, que son procesos que no podemos ver. Evidentemente lo que ocurre abajo, pero sí podemos tomar muestras en la superficie y a partir de eso tratar de inferir lo que ocurre realmente. Y en ese sentido podemos tener muestras desde un punto de vista satelital para estudiar, digamos, las emisiones de gases o de plumas de ceniza que emiten los volcanes, o a través de sensores desplegados en tierra, tanto como sismógrafos, GPS, inclinómetros, etcétera, pueden ser utilizados para inferir la estructura interna de la Tierra. Asimismo, la muestra, el muestreo de cenizas, la geoquímica, cámaras multigas en el fondo permiten inferir las propiedades y restringir las opciones respecto a las características de los magmas que están bajo la superficie y a escala tanto cortical como litosférica, es decir, desde algunos cientos de metros hasta decenas de kilómetros. Entonces, bueno, desde ese sentido, desde este punto de vista, hablando de, digamos, mitigación del riesgo volcánico, en el fondo, el peligro puede ser generalmente descrito a través de un fase, en el fondo, fases de despertar, fase eruptiva y fases posterior de la erupción que le llamamos relajación. En sentido general, y la energía sísmica generalmente es un muy buen parámetro para determinar cambios del sistema volcánico. Aunque, por ejemplo,
dependiendo de la fase eruptiva, podemos tener monitoreo de gasificación o alertas de anomalías térmicas y posterior a la erupción lo que uno puede hacer en el fondo es tratar de seguir la pluma o el impacto que tenga la erupción y eventualmente determinar como el inicio y término de la misma erupción. Entonces, hay dos fases importantes, uno que serían los precursores entonces y otro que es ya determinar la fase posterior de la erupción, que es el impacto. Y desde el punto de vista sismológico es un poco más complejo que, digamos, la sismología tradicional. Y es porque la fuente sísmica en realidad al interior de un sistema magmático puede ser un poco más complejo que simplemente una esfera que se localiza bajo un volcán. Y pareciera ser que en realidad los sistemas magmáticos a través de la corteza se distribuyen, como muestra la figura, en realidad a través de capas de sills y sistemas de diques en el fondo, a los cuales eh, se propagan los magmas, pero eventualmente se van almacenando a ciertos niveles de la corteza. Y lo que va a ir ocurriendo ahí es que a medida que el magma ascienda, es que los magmas van a ir liberando gases debido a la descompresión litostática y en ese sentido esa descompresión va a generar efectos de sobrepresión y eventualmente las zonas que esté más debilitada va a comenzar a generar sismicidad de fracturamiento de rocas, que es lo que está marcado con los puntos, que no necesariamente está asociado con la trayectoria o el camino que está siguiendo los magmas, sino más bien es la zona donde se está liberando energía debido a esta carga de gases. Y ese es el tipo de señal que podemos ver acá y que llamamos volcano tectónico. Por otro lado, tenemos eventos de baja frecuencia que si se fijan, tienen un periodo mucho más marcado en comparación con los volcanes tectónicos que tienen una carga frecuencial mucho más diversa. Los eventos de baja frecuencia tienen una carga espectral mucho más marcada, con una frecuencia mucho más definida y estos son eventos en el fondo que responden a resonancias. Un poco más adelante vamos a hablar de lo que son los eventos de baja frecuencia, pero más que fracturamiento de roca, estos son eventos causados por vibraciones, reverberancia dentro del sistema magmático. Y en ese sentido, donde acá tenemos la interacción de fluidos y roca en el fondo, también existe la posibilidad de tener eventos híbridos, y esos eventos híbridos son mezclas de ambos anteriores, un fracturamiento de roca debido a una sobrepresión de gas o magma, y su posterior, o lo que llamamos coda, como la segunda parte, tiene que ver con una reverberancia del conducto magmático, del sistema magmático, debido al paso del fluido. Entonces, algo que es como ya, son dos mecanismos. Y luego otro tipo de eventos que también son bastante frecuentes ver y que vamos a comentar en esta más adelante es sobre los eventos de muy baja frecuencia, que es similar a los eventos de baja frecuencia, pero están asociados a movimientos de fluido mucho más viscosos que generan en el fondo un cambios volumétricos, digamos, del conducto debido a su viscosidad y eventualmente genera estas señales que tienen un periodo mucho más largo. Digamos que estos eventos tienen un periodo del orden de 30 segundos, 40 segundos. Finalmente tenemos este tipo de señal que es mucho más compleja de visualizar. Aquí el tremor volcánico es una señal continua, digamos, si lo comparamos con los eventos anteriores, que son eventos discretos debido a un pulso, eh, claro, una fuente puntual. En sí el tremor es una serie mucho más continua y que si uno la mirase así a simple vista parece solamente ruido, pero en realidad el tremor volcánico lo podemos definir como una señal que se produce debido a la mezcla de un incremento de los eventos volcánicos y eso puede ser eventos tanto de fracturamiento de roca como de largo periodo. Y por ejemplo en esta figura pueden ver que eventualmente la tasa de eventos comienza a incrementar hasta que llega al punto en que simplemente se mezcla y aparece esta señal que es bastante continua y tiene una amplitud significativamente mayor. Entonces, lo que han desarrollado los y las geocentistas
tiene que ver con herramientas para en el fondo poder monitorear y tratar de evidenciar o visualizar estos tipos de cambios en los sistemas magmáticos y eso es lo que vamos a conversar ahora. Ahora, desde un punto de vista tectónico versus volcánico, es importante entender el comportamiento que tienen los enjambres sísmicos. Desde un punto de vista tectónico, los enjambres sísmicos o aftershocks, réplicas de los terremotos generalmente responden a un evento principal. Y ese evento principal eventualmente va a determinar la duración de las réplicas y el número de eventos que van a ocurrir posteriormente. Eso generalmente responde a una ley bastante amortiguada, conocida. Y rara vez existen, digamos, como predecesores o como eventos predictivos de los terremotos. Ahora, desde un punto de vista del enjambre sísmico de origen volcánico, en realidad no se distingue un evento principal, ya que en realidad la fuente de esto no es una sobrecarga de estrés debido a acumulación, debido al choque, digamos, a la convergencia de placas tectónicas, sino que es algo, son procesos mucho más graduales. Y bueno, ese es desde el punto de vista sísmico clásico, comparando con la tectónica, con la sismología tradicional. Ahora, desde un punto de vista de fenómenos geológicos, fenómenos volcánicos, es que tenemos los que conocemos como eventos explosivos y en general uno cuando ve una erupción considera una erupción cuando ve que el volcán está en el fondo eh, eh, con, con una clara actividad explosiva, violenta. En ese sentido, estos eventos pueden durar desde el orden de segundos, minutos, hasta horas. Aquí, por ejemplo, esto es una señal de erupción del volcán Villarrica. Em, entonces, bueno, lo que ocurre aquí es que este tipo de explosiones ocurren cuando ya los magmas, por ejemplo, interactúan con el sistema hidrotermal o con las capas más someras donde existe agua. Y eventualmente ustedes sabrán que el agua cuando se expande 21 veces su volumen. Entonces, eventualmente estas reacciones en cadena a altas presiones y con cargas gaseosas que no son puramente agua, sino que tienen una alta carga de azufre y dióxido de carbono, generan estas reacciones violentas que es lo que vemos en la superficie. Esto, por ejemplo, es una erupción, una explosión del 24 de marzo del 2018. Ahora, desde el punto de vista de riesgo volcánico, peligro volcánico, esto es una de las principales características que uno trata de, en el fondo, monitorear. Y desde su punto de vista, lo que uno puede utilizar es lo que se conoce como variables de parámetros, en el fondo, de la amplitud sísmica. A partir de la amplitud sísmica, poder inferir, digamos, el índice de explosividad de la erupción y desde su punto de vista poder, en el fondo, poder tomar medidas o cuantificar la peligrosidad de un evento volcánico. Ahora, si miramos el registro eruptivo del volcán Copahue, desde el 60 a la fecha, en realidad desde el año 2012, posterior al terremoto del Maule del 2010, es que el volcán ha tenido una actividad, digamos, persistente a lo largo de estos últimos 10 años. En ese sentido, este tipo de actividad persistente en la superficie va desde actividad magmática, erupciones de pequeñas fuentes de lava, bombas, hasta actividad freatomagmática y freática, en el sentido de una alta emisión de ceniza y productos incandescentes. Ahora, muchas veces esta actividad superficial va acompañado de este tipo de señales que hemos identificado, que les llamamos acá tipo 1 y tipo 2, que son eventos de muy largo periodo. Es decir, la frecuencia fundamental de estos eventos es digamos, 60, no, ¿cuánto era este? Como 45 segundos, 40 segundos. Y, y muchos de ellos tienen una forma de onda bastante similar, indicando que la fuente, en el fondo, de estos eventos es una fuente no destructiva, lo cual hace pensar que en el fondo hay un sistema alimentador que mantiene esta actividad a lo largo del tiempo, sin que se enfríe.
Y pasa que hemos determinado ciertas correlaciones entre la ocurrencia de eventos tipo 1 versus la actividad observada en superficie, y eso habla de eh, retardos de 17 minutos en cuanto estos eventos ocurren bajo la superficie. Ahora, no sé si podrán ver bien aquí el video, pero este es un video de una persona que está tomando desde el lado argentino, y si se fijan, la actividad es bastante persistente. Este es un video que dura algunos minutos, y si se fijan, el material que va saliendo está altamente cargado en ceniza, es decir, hay una componente magmática bastante importante aquí. Y no solamente eh, es persistente en el sentido de en el tiempo, pero igual existen cambios. Por ejemplo, en este otro video se ve que la fumarola es bastante clara y eventualmente cambia a una columna bastante negra y mucho más intensa, y que después vuelve a ser mucho más clarita, lo que nos da cuenta de que la carga de ceniza en el fondo va cambiando, y muchas veces esta carga de cenizas tiene que ver con explosiones que ocurren dentro del sistema del conducto volcánico, y que eventualmente esas explosiones pueden remover incluso material del conducto, material antiguo. Ahora, bueno, si es que analizamos ya digamos, 3 días de datos, que esto es la señal sísmica, el espectrograma de 3 días de datos aproximadamente de una estación que tenemos a 12 kilómetros del cráter. Y si se fijan, la carga a esta franja roja que está abajo es la microsismicidad oceánica, que es clásico de ver en las señales en sismógrafos banda ancha, pero si nos enfocamos en el momento que ocurre la explosión, efectivamente, la explosión aquí no se los muestro, pero tiene una carga espectral bastante similar, es decir, entre los 1 y los 5 Hz existe esta franja semibandeada, que es lo que nosotros hemos identificado como una señal de origen volcánico, un tremor. Esta es como la huella digital, la firma espectral que tiene el tremor volcánico en registrado por la estación COPA en el volcán Copahue. Ahora, la explosión es una cosa bastante puntual que ocurre en este momento, pero si nos fijamos en el periodo o el cambio, el incremento de actividad volcánica, dura aproximadamente 13 horas, es decir, tenemos 13 horas de que solamente uno que tuvo una sola manifestación superficial. Entonces, bueno, ahora, si analizamos lo que ocurrió entre marzo y julio de 2018, es que tenemos actividad freatomagmática bastante persistente, es decir, esta emisión de columnas de agua mezclada con ceniza, cuya carga de ceniza varía en el tiempo. Si observamos las imágenes satelitales a lo largo de julio, vemos que a pesar de que julio es invierno y que aquí, por ejemplo, se nota que después entre el 18 y el 20 de julio nevó, hubo un temporal porque la ceniza acá desapareció. De todas maneras, en una semana, en 10 días, se volvió a llenar de ceniza. Es increíble el nivel de actividad que tiene el volcán. Ahora, si analizamos aquí todo el primer semestre de 2018, efectivamente esta señal sísmica que nosotros consideramos como tremor volcánico es bastante persistente en el tiempo y consistente con lo que observamos en la superficie. Ahora, durante el segundo semestre, ya hacia primavera-verano, vemos que esa señal se mantiene bastante sutil, eh, y la verdad es que ese es un problema, porque aquí en esta signo de interrogación no sabemos efectivamente si es que ahí habrá terminado la actividad o simplemente la actividad está por bajo el nivel de detección de nuestra estación. Es una pregunta que es la que queremos resolver. Ahora, si vemos a lo largo del segundo semestre de ese mismo año la actividad superficial, estas son imágenes de anomalías térmicas por satélite Sentinel-2, y vemos que efectivamente hay una carga magmática cerca de la superficie que se mantiene en el tiempo, es decir, eh, eh, si tenemos el ascenso de un magma, eventualmente uno esperaría que se enfríe, pero ahora si ese magma que está cerca de la superficie no se enfría, es porque tenemos una fuente termal bastante intensa. Entonces,
En ese sentido, si es que seguimos viendo la actividad, es que esta carga o esta anomalía térmica, en el fondo, la noche también se expresa como incandescencia. Y por ejemplo, en estas figuras pueden ver un periodo de actividad que también detectamos entre septiembre y octubre del año pasado, en que desde el día 22 de septiembre hasta el 17 de noviembre, durante las noches, se observaba cómo el volcán brilla. Y lo que da más cuenta de que en el fondo tenemos una fuente térmica cerca de la superficie, y si analizamos los espectrogramas también vemos de que aparece el mismo tipo de señal. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, entre mayo y octubre de este año, observamos un incremento de la actividad fumarólica con tonalidades grises intermitentes durante hasta agosto de este año, pero resulta que desde agosto se observó una explosión bastante intensa, y desde ese momento también se empezó a observar incandescencia y actividad fumarólica mucho más continua, y apareció nuevamente esta señal bandeada. Ahora, hemos observado que efectivamente en estos momentos en que se pierde, digamos, esta señal volcánica, ha sido también justo un momento en que tenemos altos niveles de viento y algunas veces temporales. Entonces lo asociamos como quizá algún ruido meteorológico asociado a las torres con los paneles solares que tenemos cerca de las estaciones. Aún no es algo que estamos estudiando en realidad, pero lo que sí les puedo decir es que tipo de actividad es bastante persistente en el tiempo. Estamos diciendo aquí del orden de días a meses que tenemos actividad continua. Y eso también evidenciado a nivel satelital. Esta es una serie de tiempo que muestra la energía térmica radiada en el volcán. Y vemos que tanto en diciembre de 2018 tuvo actividad persistente, después hubo un periodo de quietud, que eventualmente en octubre del 2019 se reactivó. Luego nuevamente tuvo un periodo de quietud relativa, y ya en agosto de este año nuevamente tenemos el volcán activo. Entonces vemos que este es un sistema bastante interesante de seguir estudiando debido al alto nivel de actividad que tiene. Ahora, lo que les quiero conversar en estos últimos 5 o 10 minutitos, veo que estoy con el tiempo un poco justo, pero es sobre el trabajo que hemos realizado en el volcán Villarrica. Y el volcán Villarrica, en el fondo, desde el punto de vista de análisis de señales sísmicas, en el fondo, para mejorar, en el fondo, el monitoreo volcánico, es que representa una muy buena oportunidad, ya que se sabe muy bien los periodos en que el volcán, o se conoce bien los periodos en que el volcán, en el fondo, representa un incremento de actividad o un deceso. Entonces, bastante bueno como para probar el tipo de herramientas que les voy a mostrar ahora. Y es que durante el año 2014, la señal sísmica o la amplitud sísmica en realidad fue relativamente estable. Aquí en colores se muestra distintas estaciones localizadas a 3, 6 y 12 kilómetros del volcán. Pero resulta que desde febrero del 2015 la amplitud sísmica incrementó bastante al nivel de que Senagimín decretó alerta amarilla en el volcán. Y ya para el día 3 de marzo, o sea, digamos el 1 de marzo, ya era inminente una erupción. Fue el máximo peak y el 1 de marzo, y el 3 de marzo fue que causó una erupción que yo creo que todos hemos visto, que es la que generó un lahar que en el fondo botó 2 o 3 puentes y eventualmente representa un gran peligro para la población. Aunque lo más interesante es que después de la erupción, la actividad no cesó, sino que se mantuvo en niveles altos hasta al menos junio de ese mismo año. Aquí tienen figuras, fotos previas a la erupción del 3 de marzo de 2015 y posterior. Y pasa que el volcán Villarrica tiene la particularidad de que es un volcán de conducto abierto y cuyo lago de lava se mantiene en el tiempo. A veces llega cerca de la superficie y otras veces es casi imposible de ver. En sí es como tener un tubo con agua, y que ese tubo con agua en el fondo lo hace, es como una zampoña, y el fluido, no sé, el flujo que hay dentro, en el fondo genera una señal de tremor.
una señal sísmica, una señal acústica también que es perceptible por sensores. Y bueno, el problema que podemos tener acá es que si bien estaciones localizadas cerca del volcán, por ejemplo, esta que está a 6 kilómetros, a lo largo del 2014, si bien detecta una actividad persistente alrededor de los 0.5 Hz a 2 Hz, que es donde la señal del trémor volcánico del Villarrica oscila, o tiene su mayor cantidad de energía, carga energética, ocurre que efectivamente la señal volcánica que aparece en los periodos entre febrero y mayo es bastante es fácil de identificar, pero ocurre el problema de que, por ejemplo, para una estación que está localizada un poco más lejos del volcán, debido al ruido local que existe, digamos, esta señal bandeada que está acá arriba alrededor de los 8 o 10 Hz, es que esta señal parece ser asociada en realidad a ruido estacionario cerca de la estación, y eso en el fondo contamina o oscurece la señal del trémor volcánico. Entonces, en ese sentido, si uno no tiene una buena estación o eventualmente pierde esa estación desde el punto de vista de monitoreo, quedas como ciego. Entonces, la motivación de este trabajo que le voy a mostrar es que vamos a tratar de inferir una señal a partir de la red y no solamente determinar o no solamente depender de una estación sísmica. Y en ese sentido, nos salimos a la sismología tradicional y vamos a ir a estudiar algo que está bastante de moda en el último tiempo, que es el ruido sísmico. Ahora, ¿qué es el ruido sísmico? Que tenemos que entender que las fuentes de ruido sísmico en el fondo podemos definir como ruido señal dependiendo de lo que uno esté interesado en estudiar. Como fuentes sísmicas podemos hablar la microsismicidad oceánica, el viento, la actividad antropogénica o incluso el relieve que genera como fuentes virtuales debido a la reflexión de señales en las zonas más escarpadas de la topografía, genera esta señal que se conoce como ruido sísmico, la convolución, la suma de todo eso, de todas esas fuentes. Entonces, si uno tiene una red de estaciones alrededor del volcán y conoce bien los periodos en los que el volcán presenta alto nivel de actividad, podemos en el fondo tratar de localizar o detectar esa señal a través de esta red. Y lo que hacemos en el fondo es tratar de, en primera instancia, disminuir el efecto de señales transientes. Y señales transientes hablemos tanto como actividad sísmica debido a fallamiento, como también señales asociadas a actividad antropogénica, viento o incluso una persona caminando al lado de la estación. ¿Y cómo se hace? Es un proceso bastante estandarizado. Benson en 2007 lo explica bastante bien y tiene que ver con, en el fondo, hacer una normalización tanto en el dominio espectral como en la frecuencia, para en el fondo disminuir el efecto que tenga las señales demasiado intensas e impulsivas. Entonces, lo primero que uno hace en el dominio de la frecuencia es generar un whitening, en el fondo, aplanar el espectro para luego volver al dominio temporal y en el fondo pasar una media móvil y luego trabajar con la señal ya, el espectro de la señal mucho más suavizado. Y luego lo que uno hace en el fondo tratar de hacer un análisis de componentes principales. Entonces, por cada estación, acá por ejemplo, en un rango de tiempo, justo en el momento en que el volcán está haciendo erupción, en ese rango de tiempo lo que uno hace es calcular en el fondo el espectro. Y ese espectro lo que uno hace es un análisis de componentes principales, en el fondo tratar de ver la coherencia de todas las estaciones por cada frecuencia. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar para la frecuencia dominante 0.8, que es donde el volcán tiene una señal más intensa, y lo que uno hace es armar una matriz de covarianza, donde cada uno de estos puntitos es como el valor de la amplitud del espectro por cada estación. Y así uno arma una matriz de covarianza por cada frecuencia, que es la que vamos a tratar de interpretar. Ahora, interpretar esta matriz no es tan sencilla, ya que visualmente no dice mucho, pero lo que uno puede hacer es tratar de analizar los valores y los vectores propios de esta matriz y a partir de eso, en el fondo, tratar de inferir el nivel de coherencia del campo. Y es que
cuando el número de valores propios es mayor a 0, la matriz de covarianza está totalmente relacionado con el número de señales incoherentes que compone el campo de onda. Ok, ¿qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, acá tenemos los valores propios para dos casos. Un caso en que el campo de onda se compone por fuentes distribuidas aleatoriamente, es decir, acá no hay una fuente intensa, mientras que en este caso, cuando tenemos que los valores propios decaen mucho más abruptos, significa que el campo de onda está dominado en realidad por una o dos fuentes principales. Y eso es lo que muestra Subestre en 2018, es que uno puede utilizar un parámetro llamado grosor espectral o spectral width, que se define de esta forma, que en el fondo es una forma de cuantificar qué tan rápido decaen el número de valores propios. Y si este sigma es pequeño, entonces el campo está dominado más bien por una señal coherente, mientras que si sigma es mayor, es superior, entonces el campo de onda va a estar dominado por múltiples fuentes. Y este es el tipo de imagen que uno puede obtener, que es lo que digamos un espectrograma, pero que se obtiene a partir de la red. Y lo que uno observa es este sigma. En el fondo lo que está diciendo es que los colores rojos es donde obtenemos un mayor nivel de coherencia desde el punto de vista espectral para toda la red. Y la figura de arriba, por ejemplo, muestra la matriz de covarianza, en el fondo, o sea, el grosor espectral para todas las estaciones que tenemos disponibles y para las estaciones localizadas a más de 12 kilómetros. Y podemos ver que con ambas se obtiene coherencia en el rango de frecuencia en que el volcán se supone que domina desde el punto de vista del tremor volcánico. Y es lo que vamos a analizar ahora, es decir, si ya sabemos relativamente bien cuál es el rango de frecuencias que domina en el campo, lo que queremos hacer ahora es tratar de ver si es que efectivamente eso corresponde a una señal volcánica. Y lo que analizamos entonces es el primer vector propio. Y lo que podemos hacer es calcular la correlación del primer vector propio entre los 427 días de datos que tenemos y armar este tipo de matrices tiempo-tiempo. En el caso para el rango entre 0,5 y 2 Hz, que es el más amplio para el tremor volcánico, y un rango que es un poco más acotado que, que da señales un poco más coherentes en el último paso. Después les voy a explicar por qué. Pero bueno, lo que podemos ver es que al menos se distinguen dos periodos claramente distintos. Uno desde 2014 hasta agosto y el otro desde agosto de 2014 en adelante. Podemos ver también que para el periodo de marzo, febrero, que es este cuadrante de acá, eh, la actividad que ocurre en febrero es muy similar a la actividad que ocurre en abril y mayo, junio de 2015. ¿Ok? Lo que ocurre entre la erupción del Villarrica y una semana después también es diferente. ¿Ok? Lo que ocurre en febrero, entre agosto y diciembre de 2014, también es diferente a lo que ocurre en 2015. Entonces podemos ver que el campo de onda en realidad cambia, y el campo de ondas cambia probablemente por el tremor sísmico. Y lo que hicimos entonces fue hacer un sistema de clusterización basado en aprendizaje de sistemas expertos, y pudimos identificar 3 clústeres, hasta 6 clústeres que son bastante coherentes. Y eso es lo que mostramos en esta figura, que vemos, independiente que ocupemos 6 clústeres o ocupemos 3 clústeres, el periodo de actividad de febrero a mayo de 2015 tiene una fuente bastante común. Por lo tanto, si ya conocemos el periodo de tiempo y el rango de frecuencia en que el tremor sísmico en el fondo está contaminando el campo de onda, entonces lo que podemos hacer es tratar de localizar el tremor, y eso es lo que hacemos a través de un método de búsqueda de grilla, que es a partir de la correlación entre ambas estaciones, uno puede inferir la señal en el fondo que contiene la función de correlación que está asociada a esta grilla. Y si uno itera, en el fondo uno puede ir a hacer un stacking a lo largo de todas las 3 señales, que son las que vemos acá, que son las funciones de correlación de todas nuestras estaciones. Entonces, de esta manera podemos eventualmente determinar la localización del tremor sísmico, del tremor volcánico. Y si, por ejemplo, vemos para el momento en que el tremor fue más intenso, el día 1 de marzo, está principalmente localizado en la parte a algunos cientos de metros
kilómetros del volcán bajo la superficie, es decir, está justo localizado abajo, entre la traza de la falla Liquiñe-Ofqui y el sistema volcánico. Ahora, si comparamos con un día en que no tenemos actividad, por ejemplo, el 17 de abril de 2014, vemos que el método de búsqueda de grilla no logra resolver bien el problema y no encuentra la solución dentro. Lo cual nos muestra que el método funciona al parecer bien. Y bueno, como comentarios finales les puedo decir que las señales sísmicas originadas debido a la actividad volcánica involucra la compleja interacción entre fluidos magmáticos y un medio heterogéneo, cuya escala de tiempo varía desde algunas decenas de segundos a años incluso. La necesidad de analizar una gran cantidad de datos representa una limitación humana intrínseca y que puede ser suplida por el desarrollo de sistemas expertos en análisis de datos. Aunque incluso hoy en día podemos considerarlo como, en el caso de la matriz de covarianza y el grosor espectral, como el primer paso para la integración de inteligencia artificial en el monitoreo volcánico. Y en particular estos métodos que extraen la parte coherente del campo de ondas sísmicas registrados por una red, incrementa en realidad notablemente la amplitud de la señal asociada al tremor volcánico en periodos de alto nivel de actividad superficial. Entonces, sí, eso es lo que les tenía preparado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, a ti por tu presentación. Estuvo bastante buena. De hecho, creo que lo voy a ocupar en una de mis investigaciones. Me dejaste clarito algunos conceptos que necesitaba. Bueno. Bueno, como saben, pueden dejar todas sus preguntas en el chat. Ahora vamos a responder todas las preguntas, yo las leeré y Diego las irá respondiendo. Ok. Saqué Perdón. la pantalla, ¿estaba bien? Sí, Ah, ya. está bien. Sí, Bueno. yo tenía la cámara tapada, casualmente. Así que, bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que a mí me toma bien es el tema del espectrograma. Cuando tú empiezas a revisar los espectrogramas, ¿cómo sabes en qué banda de frecuencia tienes que ir mirando para ver, por ejemplo, no sé, los tremos volcánicos o las erupciones o los volcanotectónicos? Me imagino que eso está un poco más estandarizado, ¿no? ¿O va a depender? Sí, no, en general como la clasificación está bastante estandarizada, es decir, un evento volcano tectónico tipo A se diferencia de un evento volcánico tectónico tipo B porque por su forma de onda, es como, es bastante cualitativo. Ahora, desde un punto de vista más cuantitativo es que donde uno se tiene que meter en realidad al estado del arte de cada sistema volcánico, porque en realidad cada sistema volcánico tiene sus propias características, sobre todo con los eventos que están asociados a movimientos de fluidos. En general, si es que el fluido es más viscoso o menos viscoso, la coda o en realidad si es que la impedancia entre el conducto del fluido, por donde pasa el fluido y la roca es demasiado alta, eventualmente las señales quedan rebotando y la coda se hace más larga. Claro. Entonces cada sistema volcánico eventualmente puede tener distintos tipos de señales. Entonces, en general, por ejemplo, en el volcán Villarrica está súper bien estudiado en ese sentido. Se conoce su actividad tipo tremor desde el punto de vista infrasónico y sísmico bastante bien. Ahora, el volcán Copahue no es tan así. Hay muy poco estudio en realidad sobre actividad sísmica y hay uno que otro que hablan del tremor, pero en realidad hablan más de eventos impulsivos. Entonces, bueno, yo creo que igual uno tiene que ir haciendo un chequeo. Aquí digamos que nosotros llevamos como 2 años estudiando el volcán Copahue, tratando de comparar lo que se observa en la superficie y ver lo que muestra el espectrograma, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y ahí hemos podido determinar que, claro, efectivamente el volcán, al menos en esa estación, tiene alta carga de energía en ese rango de frecuencia. Claro. Pero eso, claro, va a depender eventualmente a 20 kilómetros del volcán. Yo no sé si es que frecuencias sobre 2 o 5 Hz serán muy claras desde el punto de vista de estas vibraciones que tienen amplitud mucho más baja, digamos, órdenes de magnitud inferior que los eventos impulsivos. Eso es lo que ocurre también. Ok, sí, entiendo. Mira, tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, la primera nos preguntan, ¿cómo ves tú los avances en el monitoreo volcánico y el acceso abierto a los datos tomados en las cercanías de un volcán? Disculpa, ¿me repite la pregunta?
Sí. ¿Cómo ves tú los avances en el monitoreo volcánico y en el acceso abierto a los datos tomados en las cercanías de un volcán? Wow, bueno, ese es todo un tema ahí. El acceso abierto a los datos, bueno, desde el punto de vista sismológico, como la red mundial de sismología que existe, bastante abierta. En general, todo proyecto sismológico de GFZ, por ejemplo, eventualmente los datos son liberados. Ahora, en Chile el caso no es tan así. El Centro Sismológico eventualmente tiene todos sus datos a libre disposición, pero Senargeomin no es tan así. El sistema de adquisición es un poco más engorroso desde el punto de vista que hay que aplicar sistemas de ley de transparencia para que los datos sean, digamos, traspasados hacia uno, pero es un sistema que no funciona muy bien el último año. Entonces, como lo veo yo, es que lo que uno tiene que ir haciendo es tratar de ir armando estos pequeños grupos y colaboraciones. Yo creo que ese es el camino que hay hoy en día para lograr estudiar o mejorar el entendimiento de los sistemas volcánicos, y es simplemente generar colaboración y redes de contacto en los cuales podamos en el fondo ir avanzando. Por ejemplo, yo en este caso puedo estudiar esto del tremor volcánico y del Villarrica, pero eventualmente esos datos pueden ser usados para cualquier otro tipo de estudio. Yo creo que por ahí va la cosa también. Claro, es la idea. Esa es la idea. Tenemos otra pregunta de Felipe. ¿Cómo ves la integración de la inteligencia artificial en sismología? ¿Es algo que recién está iniciando o ya se están haciendo cosas? No, lo de en sí la inteligencia artificial en sismología es algo nuevo, como que en su momento escuché que en realidad el sistema de redes neuronales y inteligencia artificial partió por sismólogos en Rusia. O no sé si será tan así, pero el tema es que los sismólogos ya desde el 70 y el 80 estaban tratando de generar sistemas avanzados de detección de señales sísmicas porque no había nada que sea comparable con el ojo humano. Y en realidad hoy en día la tecnología y el hecho de tener sensores mucho más sensibles, con una mayor definición, digamos, la calidad de la señal, yo creo que es un paso gigante para la inteligencia artificial o al menos el sistema de análisis experto y de aprendizaje, claro, supervisado. Yo creo que aún estamos en una fase de supervisión, al menos. No, sí. Sí, bueno, se está integrando poco a poco en la sismología a todo esto. Sí, si alguien está Así que, interesado, igual aquí, bienvenido. bienvenido, se aceptan eh, propuestas. Claro. Tenemos otra pregunta de Wattile. ¿Los programas para hacer la ubicación del tremor son tuyos o son de software libre? ¿Y cómo se llaman esos programas? Ah, está todo en Python. Está todo en Python y lo escribí, o sea, en Son particular tuyos. esto del Tremor, sí, estos son míos. Ok. Sí, sí. Pero claro, Python igual uno ocupa librerías de Offspy, Matplotlib, ocupa múltiples Claro. librerías. Una de las que ocupo se llama MIC, MIIC, y es un software que desarrolló Christoph y que Ah, lo ok. tiene en GitHub. Entonces son de acceso Eventualmente, libre. sí, son de acceso libre. Yo los míos he subido algunos a GitHub, pero en particular este de localización del Tremor no lo he subido. Tampoco pienso hacerlo. Y no lo quiero subir. Claro. No, pero Bueno, sí. eventualmente eso es código libre. De todas maneras, es posible compartir y colaborar y todo bien. Ahora, tampoco es que yo llegue y te pase el código, porque créeme que está el lenguaje de Diego y no sé si alguien puede llegar y descifrarlo como si... Pero ahora la referencia de los procesamientos y de la clusterización les puedo dar la referencia. Yo lo saqué todo de un 2-3 paper y ahí es como hacían todo. Es solamente agarrar Claro, eso y ordenarlo. claro, sí se puede realizar. Uh-huh. Bueno, no sé si hay otra pregunta de los estudiantes. Sabemos que tenemos hartos estudiantes presentes, así que si quieren pregunten, es su oportunidad. Preguntar en el anonimato. En general también tengo otra pregunta, Diego, por el tema de las estaciones.
Ujú, Cuando muestras los espectrogramas, ¿cierto? Son de estaciones bastante cercanas. ujú. ¿Cuál es más o menos la distancia máxima a la que podrías observar estas señales bien, entre comillas? Porque claro, Mm, podrían estar en las otras estaciones, pero como ruido, ujú. pero más o menos las distancias máximas desde el volcán a la estación en la cual pueda observar las señales que mostraste. Ya, mira, como dato, no sé si te acuerdas cuál fue el índice de explosividad de la erupción del volcán Cordón-Cauye. ¿No? Creo que fue 4 o 5, fue hiper explosivo, Ok. fue duro. Ujú. Y ese tremor, esa explosión se escuchó hasta en el volcán Lascar, en las estaciones sísmicas del volcán Lascar. Ah, ya. Entonces, claro, el índice de explosividad es como la escala, la magnitud de momento, es como logarítmico. Ya. Entonces, por ejemplo, el índice de explosividad del volcán Villarrica, si bien fue muy efusivo, en sí la energía sísmica, al menos en estaciones que teníamos instaladas a 20 kilómetros, se seguía observando. El tremor volcánico del Copahue, por ejemplo, lo observamos a estaciones que están a 12 kilómetros, pero ya las que están a 20 como que no se ve muy bien. Entonces, en general lo que uno hace en un volcán es armar sistemas de anillo, es decir, colocar una estación cerca del cono, 3 estaciones a menos de 2 kilómetros y después 5 estaciones, digamos, a 10 kilómetros y después otro anillo a 20 kilómetros. Y así es como uno va armando una red alrededor del volcán. Pero eso tampoco es sencillo de lograr desde el punto de vista de recursos. Estamos aquí igual postulando a muchos proyectos, tratando de buscar financiamiento y en el fondo ir siguiendo con este tema. Así que por eso igual si hay estudiantes, estudiantes que quieran en el fondo buscar algún tema, algún tópico, tema de tesis, nosotros igual en la Universidad de Concepción seguimos ofreciendo. Así que Así que eso, Sí, dejo la bueno. invitación abierta. Sí, no, y bueno, todos sabemos la importancia de contar con equipamiento para el monitoreo tanto sísmico como volcánico en Chile, así que si alguien nos escucha, saben que también necesitamos presupuesto, por si acaso, para que quede Eso, grabado. claro, Apóyenos en los proyectos. eso. Rodolfo nos pregunta qué pasó con el volcán Calbuco, debido a que el volcán Puyehue se pudo evacuar a tiempo, pero para el volcán Calbuco tuvo solo unos cuantos sísmicos antes de la erupción. Sí, bueno, yo igual Sí. era chico cuando explotó el volcán Calbuco. La verdad no sé bien cómo habrá sido eso. En realidad lo que yo entiendo es que Sernagiomín no es que no haya sabido, sino que 20 minutos antes, 30 minutos antes de la erupción, logró detectar algún tipo de señal, pero como en realidad no estoy bien informado sobre cuáles habrán sido las características de esa erupción. Sí, lo siento. Ok, tenemos una última pregunta y nos dicen si has podido notar algún cambio reciente en el ruido sísmico en tus estaciones y qué podría estar relacionado a la disminución de movilización debido a la pandemia, digamos en Ah, los últimos 5 meses. sí. Bueno, lo que ocurre es que igual las estaciones que tenemos en el sector de Alto Biobío son sectores bastante rurales, entonces no es como tener una estación sísmica en Santiago quizás que te muestre un cambio en la amplitud, así directamente. Ahora, desde el punto de vista de las correlaciones, la verdad es que no he hecho trabajo de ruido sísmico en el volcán Copahue. De hecho, eso es algo que me gustaría hacer, pero claro, uno tiene como que cerrar algunos contratos antes eh, como para tomar otro. Así que Claro, de sí, esa hecho. es una invitación abierta, analizar ahí los datos de ruido sísmico que tenemos. Genial, genial, genial. Ujú. Bueno, Diego, muchas gracias. Yo creo que con estas preguntas terminamos la presentación. Ya, pues. Muchas gracias a todos nuestros auditores por participar hoy día. Los dejamos invitados a nuestra próxima charla, que vendría a ser el próximo jueves a la misma hora, 11:30 am, quien nos presentará Ekaterina, que es de la UNAM, de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a presentar su charla acerca de fallas corticales activas a lo largo del antearco en México, con un estudio de sismo geodético.
Ok, perdón, estaba mal escrito. Fallas corticales activas a lo largo del antearco en Guerrero, con un estudio sismo geodésico. Ahí está. Así que los dejamos a todos invitados para el próximo jueves. Vamos a escribirle los vamos a agregar a la mayoría que nos pusieron sus mails, bueno, a todos los que nos pusieron su mail al inicio, a nuestra lista de correos, así que van a recibir la invitación y el recordatorio a través de eso. Si no quieren recibir eso, pueden mantenerse activos mirando nuestra página web, donde ponemos todo el tiempo los links y las presentaciones que vienen a futuro, y las presentaciones que fueron pasadas también las pueden encontrar grabadas en nuestra página web y en YouTube. Eso. Muchas gracias, Diego, por participar hoy Ya, pues. día. Realmente interesante la charla. Como te digo, creo que ocuparé muchas cosas y vamos a hablar después porque necesito Ya, tu pues. ayuda. Ya, pues, bacán. Así que muchas Aquí gracias a estamos todos. entonces. Ya, pues. Chao. Muchas Chao, que gracias. Que estén estén bien. bien. Un gusto.